Esta historia del siglo XX arranca paradójicamente en el siglo XIX. Es justo a inicios del siglo XIX cuando se descubre que el excremento de ave medio fosilizado, comúnmente conocido como guano, es un excelente fertilizante, es un excelente abono para los campos. Y buena parte de los conflictos y de las situaciones políticas que se suceden en el siglo XIX, especialmente en la segunda mitad, en el cono sur de toda América, están vinculadas de una manera u otra a la economía generada por el guano. Tal fue la importancia, como digo, en la segunda mitad. Tan importante era este material, tanto para fertilizar el campo como para producir pólvora negra, que los Estados Unidos en el año 1856 promulgaron la ley de las islas guaneras, que básicamente venía a decir que cualquier cacho de roca que se encontraba uno por el Océano Pacífico, si era un estadounidense, si no era reclamado o estaba invadido por el habitante de algún estado, pasaba a ser inmediatamente reclamado como territorio de los Estados Unidos de América. Si todo esto te parece absurdo, tienes que saber que en el año 65 y 66 hubo la conocida como Guerra Hispanoamericana. Una guerra muy absurda porque los que estaban combatiendo en uno y otro lado, había varios bandos, no sabían ni siquiera muy bien cuál había sido el motivo del inicio de la guerra. Pero sí que había una intención por parte de los españoles de controlar una parte de Perú, o al menos de ser más fuertes en esa zona y tener mayor influencia. Y entre todo esto, en el que también entró Chile en conflicto, no abasteciendo a los españoles, y posteriormente Ecuador y Bolivia, que no tenían muchos medios, pero se negaban a ayudar a los españoles a su flota, eran las riquezas de la isla de Chincha, de las islas, un pequeño archipiélago que en ese momento era ni más ni menos que el 50% de la riqueza del Perú. ¿Y qué es lo que había en esas islas? Pues básica y esencialmente guano. Esta guerra acabó pronto, pero a continuación comenzó otra todavía peor y más cruenta, de nuevo con los mismos protagonistas que se habían enfrentado a los españoles. Chile y Bolivia principalmente. ¿Por qué? Por el control de una zona en el desierto de Atacama, paralelo 24 aproximadamente, una zona de comercio que se disputaba en ambos estados y en los que estaba en juego también una parte importante del comercio del guano y del salitre que había en esa zona. Esa guerra duró mucho tiempo, así que durante toda la mitad del siglo XIX, pasada ya hacia el siglo XX, hubo muchas luchas y muchas muertes por controlar un bien tan preciado como el oro, que podía servir directamente para poder dar de comer a la gente, o lo que es lo mismo, darles la posibilidad de seguir viviendo o lanzarlos hacia la muerte. Aceleremos ahora brevemente el paso del tiempo. Estamos en la segunda mitad del siglo XIX y la incipiente revolución industrial está cambiando el mundo de manera definitiva en todos los ámbitos y también en la ciencia y por supuesto en el crecimiento de la población. Población que a finales de ese siglo llegará a los 1.000 millones de habitantes en el planeta Tierra y comenzará a abrir el debate entre científicos de cuál es el límite de crecimiento de la población humana, teniendo en cuenta que los recursos alimentarios escasean. De hecho, en ese momento, más de la mitad de la población que habitaba en el planeta pasaba hambre y su principal preocupación, como mínimo cuando se levantaba cada día, era qué iba a comer en ese día, en esa jornada. Y es en ese contexto, en el año 1868, en el que nace Fritz Haber, hijo de un comerciante judío alemán, primera generación de hijos de judíos alemanes que se integran en la sociedad pujante germana también en aquellos tiempos. A pesar de que su padre era un empresario y comerciante, Fritz Haber rápidamente comienza a tener un gran interés por la ciencia y concretamente por la química. Así que a medida que se va haciendo mayor, y a pesar de los intentos de su padre, sus caminos se separan. La madre de Fritz Haber murió a los pocos días de dar a luz a su hijo por las consecuencias del parto. Y la relación entre el padre y el hijo, huérfano de madre, nunca fue fácil y se fueron distanciando a medida que se fue haciendo mayor. Lo que no cambió, sino mejoró, eran las capacidades impresionantes de Haber para la ciencia. De tal manera que se doctoró en química y rápidamente, abandonando el mundo empresarial, consiguió una plaza de profesor. Fue ahí donde conoció a otra persona muy especial, Clara Immerwahr, una chica, hija también de terratenientes ricos, alemana, que se convirtió en la primera mujer en doctorarse en química en toda la historia de Alemania, cum laude además. Era una persona brillante, era una persona extremadamente inteligente, sensible y también muy pacifista, lo cual es muy importante en el devenir de esta historia. Todo parecía sonreír al matrimonio entre Haber e Immerwahr y los dos en ese momento empezaron a trabajar en una finalidad, en algo que podía cambiar la historia de la humanidad para siempre: crear pan del aire.
Crear pan del aire es como se llamó al invento de Fritz Haber, pero evidentemente esto no era así. Simple y llanamente los científicos se preguntaban, teniendo en cuenta que se había descubierto que el nitrógeno era el principal precursor de la regeneración y del crecimiento celular de las plantas, o lo que es lo mismo, del nitrógeno surgía la riqueza para hacer crecer como fertilizante natural todos los cultivos, bueno, ¿de qué manera se podría replicar eso en laboratorio para que la humanidad pasara menos hambre y asegurara su futuro? Y así comenzó una carrera entre muchos científicos por ver quién era capaz de sacar ese fertilizante sintético directamente del aire. ¿Por qué del aire? Simple y llanamente porque el 78% del aire que respiramos es nitrógeno, el nitrógeno precisamente que tenían los residuos de los excrementos de las aves y los murciélagos en las islas de las costas del Pacífico. Y ahí fue el único, por muchos intentos que se hizo, todos fueron en vano hasta que llegó Haber con su magia científica para conseguir crear un proceso en el que sometía al nitrógeno en el aire a unas presiones y temperaturas extremas que no se habían experimentado previamente. El gran problema consistía en extraer, en romper los enlaces trivalentes del nitrógeno que no había manera de sacar del resto de los componentes de las moléculas del aire. Haber lo consiguió a altas presiones, altas temperaturas y mezclándolo con hidrógeno. Y utilizando el osmio como catalizador acabó creando una sustancia líquida que hoy en día conocemos como amoníaco. Esta alquimia que consiguió Haber se parece mucho a la que busca hoy en día la humanidad para poder extraer en grandes cantidades el hidrógeno del agua. Él lo hizo con el aire y el nitrógeno hace ya más de 100 años. Y esto revolucionó la ciencia y la humanidad para siempre, porque de repente, de una manera sintética, la humanidad, mediante el proceso de Haber-Bosch, pudo comenzar a industrializar el amoníaco para de ahí crear fertilizantes artificiales y no depender solamente de lo que se encontraba en la naturaleza. Y así fue como la población mundial pasó mucho menos hambre y comenzó a crecer de una manera exponencial hasta los 8.000 millones de seres humanos que hay hoy en día. En el año 1918 a Haber se le dio el premio Nobel precisamente por este hallazgo crucial para la humanidad. Y aquí habría tocado techo como científico, pero desgraciadamente la personalidad de Haber y también sus inventos tenían una cara B, una parte oscura, que trajo terribles desgracias igualmente para la humanidad y también igualmente para su familia y para las personas incluso que vendrían después de su muerte. Es una historia tan terrible que merece ser contada con todo detalle. Así que de este premio Nobel del año 1918 volvemos a rebobinar en la historia hasta irnos un poco antes del año 1915. Os había contado que la mujer de Haber, Clara Immerwahr, era una persona sensible y profundamente pacifista. Y en ese momento, una Alemania envalentonada arranca en el conflicto de la Primera Guerra Mundial, en un momento crucial en este conflicto en el que invaden Bélgica. Haber se había siempre proclamado como una persona de Estado, como un profundo nacionalista alemán, y aunque a principios de siglo había conocido y había hecho amistad con Albert Einstein, su nacionalismo alemán, como digo, era mucho más acusado y él no tenía problema en intentar defender y ayudar al ejército de su país si eso era necesario. Todo esto se resume en una frase lapidaria y concluyente frente a su mujer. Dijo algo así como: «La vida de un científico en tiempos de paz pertenece a toda la humanidad, pero en tiempos de guerra un científico se debe a su país». Su mujer, que había sido relegada a un segundo plano por todos los hallazgos de Haber y que trabajaba como ayudante traduciendo sus textos, había quedado anulada, pero no así en la relación de pareja. Intentaba convencer una y otra vez a Haber de que no se metiera en temas de política y de guerra. Y sin embargo, con el estallido de la Primera Guerra Mundial y la invasión de Bélgica, Inglaterra entró también en conflicto en el bando atacado con los franceses para intentar proteger y frenar la expansión de Alemania. Y una fatídica primavera de 1915 comenzó algo que iba a cambiarlo todo en la historia de la humanidad igualmente, y tuvo también a Haber del mismo modo detrás. 22 de abril de 1915, Ypres, Bélgica. Dos frentes bien definidos, dos trincheras bien definidas esperando para atacarse. Y de repente, del lado alemán, una persona llega con 6.000 botes de una sustancia nunca antes conocida y utilizada que iban a cambiar el signo de esta guerra para peor.
Haber había estado trabajando en el desarrollo de este invento que servía literalmente para hacer pan del aire, para evolucionándolo, haciendo un proceso inverso en el que además mezclaba el amoníaco con cloro, conseguía crear una sustancia profundamente irritante que la idea era que redujera, que hiriera a los combatientes enemigos. Un arma química, la primera de la historia, que estaba completamente prohibida por las normas de la guerra en ese momento, pero a la que nadie hizo caso en el bando alemán. Así que, desde su trinchera, esperando pacientemente hasta que los vientos fueron propicios, esos 6.000 botes de gas de cloro fueron liberados y esa neblina entre amarilla y verdosa fue expulsada en dirección a la trinchera del enemigo francés. Y lo que ocurrió a continuación es que el enemigo, viendo venir esta niebla de color amarillenta-verde, sin saber qué era, creían que era un señuelo, no salieron huyendo y se quedaron en sus posiciones. Respiraron este gas tóxico y provocaron nada menos que 6.000 muertes en unas pocas horas en el bando enemigo, 6.000 personas que sufrieron una reacción masiva dentro de su cuerpo. Es un gas mucho más pesado que el aire que penetraba en sus pulmones y que literalmente producía tal nivel de estrés en el cuerpo e irritación que se llenaban rápidamente de líquido y de mocos, provocando la asfixia como si estuvieran bajo el agua, pero al aire libre. Todo el mundo quedó aturdido y el éxito fue tal que Haber decidió fabricar más armas químicas y continuar ayudando cada vez más al ejército alemán, un ejército alemán en el que no paraba de crecer en el escalafón, e igualmente también para servir a los alemanes completamente, cambió su religión y se convirtió al cristianismo para que no hubiera ninguna duda sobre su compromiso con la base, con el origen ario. Y así comenzó la parte más cruenta de la Primera Guerra Mundial, en la que el enemigo comenzó a utilizar también armas químicas y se prolongó durante un tiempo generando una carnicería humana que todavía a día de hoy se recuerda. Pero no solamente eso, después del éxito de esta primera misión, después de lanzar este gas de cloro que luego evolucionaría hacia el gas mostaza que se ha utilizado hasta nuestros días, hubo una fuerte discusión después de una fiesta con su esposa, Clara Immerwahr. Después de esta discusión e irse a la cama, Clara cogió el revólver de militar de su esposo y literalmente se disparó en el pecho, falleciendo ahí mismo. ¿Qué es lo que hizo Haber? Pues levantarse a la mañana siguiente y marcharse al frente de guerra, dejando a su mujer difunta en casa sin siquiera velarla para su entierro. Esta historia, posteriormente, él reconocería que le marcaría la vida y lo atormentaría durante todo el tiempo. En la Alemania vencida y humillada, comienza a crecer ese fenómeno llamado nacionalsocialismo, que acabaría desembocando en lo que todos sabemos. Haber, a pesar de que había renunciado a su origen judío y estaba a salvo, no podía soportar, no podía ver cómo sus hermanos judíos, que muchos de ellos trabajaban muy cerca suyo, eran perseguidos, eran encarcelados injustamente y posteriormente, como se sabe, ejecutados. Así que huyó del país y comenzó a penar como un alma, vagando entre estado y estado, hasta que en Inglaterra le dieron una cátedra, pero rápidamente todo el país se echó encima porque se consideraba que Haber, a pesar de ser un premio Nobel por haber salvado a la humanidad de la hambruna, era un terrible criminal de guerra igualmente. Así fue expulsado igualmente de Inglaterra y acabó en Suiza, el país en el que conoció a Albert Einstein, que posteriormente haría el corolario de este gran químico, concluyendo que su vida misma era la misma tragedia del pueblo judío. Pero la historia no termina aquí, porque desgraciadamente Haber, que siempre había intentado trabajar para el progreso de Alemania, había desarrollado un pesticida denominado Ciclón B, que servía para poder matar todas las plagas de los campos, pesticida que, con una finalidad puramente para la agricultura, tenía una serie de alarmas para que las personas, si lo olían, huyeran del lugar, puesto que era muy tóxico. Mal olor y también un agente irritante para que te pudieras dar cuenta de que estabas respirando Ciclón B y que tenías que salir de allí. Ese Ciclón B fue lo que el ejército nazi, desgraciadamente, utilizó de manera masiva en las cámaras de gas para ejecutar a cientos de miles de personas. Un Ciclón B al que los nacionalsocialistas quitaron los agentes irritantes y olorosos para que las personas no supieran, no temieran que estaban siendo gaseadas para liquidarlas. Y si esto es terrible y duro, igualmente también es terrible y duro como los hijos de Haber parece que heredaron una maldición de su padre. Uno de sus hijos, de un segundo matrimonio, después de haber muerto Immerwahr, estuvo trabajando en Estados Unidos y tras la muerte de su mujer en aquel país acabó suicidándose. No sin antes, Hermann, el hijo de Haber, había tenido dos hijos igualmente, y una de sus hijas, Claire,
siguiendo la tradición de la familia, se convirtió también en química y trabajó duramente para encontrar un antídoto contra todos los gases mostaza y gases derivados del invento de su padre que se utilizaban en la guerra para poder salvar vidas humanas. El proyecto de la nieta de Haber se vio interrumpido cuando los Estados Unidos de América decidieron poner todo su dinero en el proyecto Manhattan en lugar de dar financiación igualmente al proyecto de salvar vidas contra los agentes tóxicos nocivos contra el sistema nervioso y también contra el sistema respiratorio. Claire, desesperada y ofendida completamente, se quitó igualmente la vida. Así que nada más, queridos amigos, esta es la increíble historia de Frank Haber, el hombre que más vidas ha salvado o ha permitido que se desarrollen y reproduzcan, sería más acertado decir, a lo largo de la historia de la humanidad, pero también que no supo ponderar la potencia de sus inventos, los utilizó para liquidar a docenas de miles, a cientos de miles de personas, directa o indirectamente, no fue responsabilidad suya todo lo que pasó después, y cuya biografía ha sido sorprendentemente olvidada a lo largo y ancho de la historia de la humanidad en relación a la importancia de todo lo que te acabo de contar. Nada más, espero que te haya parecido tan interesante y fascinante cuando he atacado este tema y me he puesto a estudiarlo, y nos vemos en una próxima historia que sea como mínimo igual de buena que esta. Hasta el siguiente vídeo, amigos. Adiós.